Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya, qué bueno es el Señor. Glorificado es el nombre del Señor. En esta tarde quisiera hacer una pregunta. Yo no sé a cuántas personas de las que están aquí les ha sucedido que han ido a una casa, quizás los padres de familia o usted con un hermano suyo fueron a una casa y después de haber tomado los alimentos usted ve que su hijo, su hija o su hermano, su familiar se para, está muy hacendoso y se pone a lavar todos los platos. No, tranquilo, yo lavo los platos. O se hospedan en otra casa y usted ve a su hermanito, su hermanita por allí barriendo la casa y usted dice: oiga, ojalá así fuera siempre en la casa cuando vivimos, donde normalmente vivimos. Pero estamos en otra casa y usted dice: wow, ojalá fuera siempre así. ¿Cuántos han visto eso? Uy, gloria a Dios. O otra cosa que también no sé si usted se ha descubierto a sí mismo: llegar a una casa y cuando usted entra a esa casa usted empieza a analizar si ve zapatos tirados, ropa por la sala. Usted analiza cómo están las brechas del piso, las paredes si están con grasa. Cuando le llevan agua, usted cuando toma el agua huele a ver si huele, como en algunos lugares dicen, y eso es una broma y hasta un meme dicen por allí, que le dan a uno agua y el vaso huele a huevo. Hay ciertas personas que tienen una facilidad extraordinaria para entrar a un lugar y ver todo lo que está fuera de orden. Hay otros que quizás no son tan pendientes de eso, pero hay muchos de nosotros, ¿cierto?, que entramos a un lugar y de una vez nos damos cuenta: uy, eso estaba corrido, eso estaba muy disperso, uy, esto estaba muy desordenado. Y usted quizás estará preguntándose: ¿para qué el hermano Sammy nos está hablando ahorita de llegar a una casa y tratar de organizar o de fijarnos qué está mal? O cuando yo estoy en casa ajena me pongo a ordenar, a organizar, pero quizás cuando es mi propia casa no. Y es precisamente por eso, porque hoy vamos a hablar la palabra titulando este mensaje: revisemos la casa. ¿Cómo es? Revisemos la casa. Primero hay que aclarar que ninguno de nosotros somos peritos. ¿Cuántos han escuchado ese término? Un perito. Hay peritos para carros, hay peritos para casas. Y eso suena parecido a cuando uno dice don perito. ¿A quiénes son a los que se le llama don perito? A esa persona que a todo le pone un pero, ¿cierto? Todos tenemos un familiar al que le llamamos don perito, porque usted dice: vamos a ir a pasear a tal lado, y dice: pero vamos a comer tal cosa, pero entonces a eso le llaman don perito. Pero en este caso estamos hablando de un perito que es un experto en poner los peros de la casa. Sí, un perito va y examina una casa y dice: eso está bien, eso está mal, esta casa puede valer tanto. Saca un avalúo o le dice a usted: no se meta en esa casa porque esa casa va a ser terrible. Entonces usted, en vez de perder toda la plata comprando la casa, prefiere invertir un poquito llevando un perito, y si el perito le da una buena, lo ve bien el negocio, entonces usted hace ese negocio. No somos peritos y no nos deberían contratar a nosotros para estar evaluando las casas ajenas. Sin embargo, cuando decimos revisemos la casa, nos vamos a basar en que la Escritura muchas veces habla de nosotros como edificios y como casas donde Dios pueda morar. ¿Cuántos quieren ser una casa para el Señor? Glorificado es el nombre del Señor. La iglesia del Señor Jesucristo también es comparada con un edificio en la cual cada uno de nosotros somos una piedrita, la cual se va acomodando la una con la otra hasta formar ese gran edificio que es la iglesia del Señor. Más allá de este lugar físico, de los ladrillos de las paredes de este lugar,
no es esta la iglesia, sino usted y yo somos la iglesia que nos reunimos en este edificio. Glorificado es el nombre del Señor. Diga conmigo otra vez, revisemos la casa. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 9. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 9 dice Pablo hablando: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Cuántos son edificio de Dios? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, Pablo dice aquí: yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es. Entonces, su fundamento y mi fundamento no es el pastor de la iglesia, no es el líder de Ujieres, ni el líder de música, ni el líder de ningún departamento. Su fundamento no es aquel obrero o ministro o predicador que hace milagros en el nombre de Jesús, echa fuera demonios. Ese no es su fundamento. El fundamento, dice Pablo, es Jesucristo. Porque los hombres podemos fallar, los predicadores podemos fallar, los pastores, los ungidos, los que oran y echan fuera demonios pueden fallar. Pero hay uno que nunca falla, y su nombre es. Entonces Pablo dice: yo como perito arquitecto, y él está tratando de hacer una analogía aquí, porque realmente en lo espiritual Pablo era un hombre que le gustaba edificar la iglesia del Señor, y eso lo podemos ver. Aunque era un hombre, no ignore que Pablo echó fuera demonios en el nombre de Jesús. Pablo, en el nombre de Jesús, reprendió enfermedades y las enfermedades se fueron. Pablo, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, profetizó, discernió, se manifestaron en él dones poderosos, un ministerio que se movía en lo sobrenatural, sí. Pero usted puede distinguir en la escritura que Pablo le gustaba edificar y le gustaba la parte de los fundamentos. Porque, como él mismo lo dice, que hay otros que sobreedifican, es decir, llegan y toman un creyente que ya tiene una base, que la base debe estar correcta, que debe ser Cristo. Por eso los que enseñan las clases aquí para los nuevos deben estar seguros que el fundamento que están dejando en una persona debe ser Cristo. No ningún pastor, ningún ministro, ninguna institución, ninguna denominación, ningún ministerio. Porque el día que esa persona, ese ministerio o esa institución no esté, entonces esa persona se va a derrumbar, porque su fundamento no era Cristo. Amén. Entonces, ahora, él está haciendo una analogía, porque realmente Pablo en lo humano, en lo terrenal, él tenía muchos conocimientos y se movía en diferentes áreas. Podemos leer en las escrituras varias veces que él dice que todo eso lo ha tomado o lo ha dado por basura, o sea, ya no le parece algo con lo cual gloriarse. Pero la escritura dice que él trabajaba haciendo tiendas, y las tiendas en aquella época no era simplemente carpitas de camping. Cuando habla de tiendas, por eso es que él dice: yo como perito arquitecto, porque hay algunas de esas obras que ellos realizando tiendas, que ellos tenían que evaluar si los vientos eran de tal velocidad, esta tienda va a estar en pie cuando pasen esos vientos, sí o no. Lo que nos da a entender que este hombre sabía realizar cálculos. Entonces, ya en lo espiritual, cuando él empieza a predicar la palabra, él entiende que fue un hombre llamado a establecer el fundamento que es Cristo en la gente.
Y luego dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, otros ministerios, otras personas que llegan, deben sobreedificar sin cambiar el fundamento. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora repita conmigo: yo soy un templo de Dios. Ahora diga: yo soy un templo santo para Dios. ¿Qué significa santo? Porque muchas veces nosotros tenemos un concepto por la de religión tradicional, que un santo, si yo le digo santos de Dios, levanten las manos, más de uno se queda así, porque yo, un santo de Dios, porque tenemos un concepto tradicional. Pero según la Escritura, los santos de Dios somos aquellos separados para Dios. No está diciendo perfectos, está diciendo personas que en medio de la condición en la que se encontraban, Dios los vio muertos en delitos y pecados, los rescató, los redimió y los separó. ¿Cuántos han sido separados para Dios? Entonces, santo es. Entonces estamos diciendo que hay que revisar la casa. ¿Cuál casa? Diga yo. Esa es la casa que tenemos que revisar. Por eso les puse ese ejemplo al inicio, que se nos hacía muy fácil revisar la casa de los demás. ¿Por qué? Porque usted dice, bueno, hoy es sábado y estoy cansado toda la semana de trabajar, entonces almorzamos y me recuesto un ratico y ahí quedó esa ropa ahí. Bueno, y al otro día, bueno, hoy es domingo, día del Señor. Y luego llegó en la tarde de los 3 cultos, si es juicioso. Y bueno, todavía es domingo, día del Señor. Y luego el lunes, qué despelote, ¿cierto? Las hermanas dicen, no, el lunes no me invite a nada, que el lunes la casa está terrible, mi esposo no ayudó, mi hijo no ayudó, y luego mire lo que quedó aquí. Pero nosotros tenemos la capacidad de decir, no, tranquilo, mañana. Pero si alguien entra a su casa cuando usted dijo que mañana y la ve, esa persona no va a pensar que usted dijo que mañana lo iba a hacer. Esa persona, ¿qué va a pensar? Esa casa siempre está desordenada, horrible, terrible. ¿Cómo pueden vivir así? ¿Cierto? Entonces, por eso les digo que vamos a revisar ¿cuál casa? Mi casa. La casa de un hijo de Dios, para que la podamos revisar, necesitamos saber que hay algunos requisitos que debe cumplir. Quiero que miremos este requisito. Debe cumplir con el requisito de la sangre. Diga la sangre. Éxodo capítulo 12. Gloria a Dios. Alabanzas al Rey de la Gloria. ¿Cuántos están gozosos? Éxodo 12, versículo 7 dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñido vuestro lomo, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua del Señor. Ahora bien, el requisito de la sangre, todos sabemos el contexto, la mayoría, incluso las personas que no asisten normalmente a la iglesia, han visto películas en la llamada Semana Santa, en la cual muestran a Israel que estaban esclavos en la tierra de Egipto,
y vino unas plagas, ¿se acuerdan? Pero hubo una que era la muerte, iba a pasar y se iba a llevar a los primogénitos. Y luego encontramos que el Señor iba a dar libertad al pueblo de Dios para que salieran de Egipto. ¿Cuántos hemos salido de Egipto? Entonces les dice, va a haber un requisito de la sangre, y es: tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Los dos postes y el dintel. Esto nos habla de tres partes. Esto nos habla de espíritu, alma y cuerpo. Usted y yo, como cristianos, como casa para el Señor, necesitamos la redención total de nuestra vida. No solamente nuestro cuerpo, no solamente lo externo, no solamente lo que ve su hermano o su hermana. Necesitamos el tratamiento de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en mi espíritu, en mi alma y en mi cuerpo. Glorificado es el nombre del Señor. Ahora, esta sangre estaba allí porque habían matado al cordero, y este cordero no era solamente para que quedara la sangre, sino que había que comerse la carne. Glorificado es el nombre del Señor. Había que comerse la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Y esto está hablando, y cuando les digo de las casas que estamos revisando en nuestra vida, esto significa que si usted es creyente, es hijo de Dios, usted dice que ha nacido de nuevo, usted tiene que tener esa señal en el dintel y en los postes de su casa. Tiene que tener esa sangre, y no solamente tener esa sangre, sino haber comido la carne de ese cordero. Ahora, usted dirá, ¿de dónde saca eso, hermano Sammy? En el Evangelio de Juan, capítulo 6, en el versículo 56 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y hay más versículos allí alrededor de ese pasaje de Juan capítulo 6, donde dice que el que no coma la carne del Señor ni beba la sangre del Señor no va a ser salvo. Y por esa razón los judíos en ese entonces casi apedrean al Señor, porque ellos dijeron: eso está terrible, ¿cómo usted nos va a mandar a que comamos su carne y bebamos su sangre? Pero nosotros entendemos espiritualmente lo que esto significa. Se trata de comer del Señor, comer de su palabra, porque Cristo es la palabra. En el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 1 dice: en el principio era el logos, o el verbo, o en otras palabras, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Luego encontramos a varios profetas en la escritura donde el Señor les dijo a través de un ángel: toma el libro y cómelo. Incluso dice que le supo amargo. Glorificado es el nombre del Señor. ¿Cómo le iba a saber a Israel cuando comieran el cordero? Amargo. Porque a nuestra carne, a nuestro vientre, no nos agrada las cosas que Dios nos manda hacer, pero nuestro espíritu, nuestra alma se van a regocijar en esa redención. Y va a llegar un momento donde no solamente su espíritu y su alma, sino que su cuerpo también será redimido, y seremos revestidos, aquello que era corruptible, de un cuerpo incorruptible, revestido de gloria. ¿Cuántos alaban al Señor? Allá en Éxodo 12, versículo 12, dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre
y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Es decir, la sangre les será por señal, y cuando yo vea esa sangre, pasaré de vosotros. La palabra Pascua en inglés es Passover, o sea, pasar por encima. Lo que dice aquí, pasaré de vosotros. Es decir, cuando venga la mortandad, cuando venga la destrucción, yo voy a ver la sangre y ahí no va a tocar. Ahora ya no hablando de las casas en Egipto, sino las casas que están aquí sentadas. Aquí yo veo un montón de casas y veo que la mayoría de las casas están con la marca de la sangre. Y si usted no tiene la marca de la sangre, hoy usted la puede obtener en esta tarde. Cuando venga la muerte y la destrucción, va a decir: aquí no puedo entrar, aquí no me lo puedo llevar, porque la palabra dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, cuando el diablo y la muerte vienen para arrebatarle a usted el derecho de permanecer aquí, entonces de repente dicen: oh no, ahí está la sangre, no me lo puedo llevar, no lo puedo destruir, no lo puedo acabar, porque hay alguien que murió en su lugar y él tiene la marca de la sangre. ¿Cuántos alaban a Dios? Glorificado sea tu nombre, Señor. En Éxodo 11, versículo 5 al 7 decía: y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino. Esto me da a entender que la paga del pecado es muerte, no solamente para el hijo de la sierva, sino también para el hijo de Faraón que se sienta en el trono. ¿Sabe de qué me habla esto? Que la muerte y la destrucción por el pecado no respeta clases sociales, estrato social, la condición o el carro, la ropa o el apellido que usted tenga. La muerte y el pecado van a venir por las almas de todos, pero la única salida y solución es que tengamos la marca de la sangre. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Usted, mi querido hermano, hermana, que en estos días quizás se ha estado preguntando, quizás orando y hasta llorando, y ha dicho: Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué tengo que pasar? Ni aún a los inconversos veo que les pasen cosas así. Déjeme decirle que es un proceso, que es algo por lo cual una prueba quizás, pero no piense que Dios se ha olvidado de usted, porque aquí clarito dice que Jehová hace diferencia entre el egipcio y el que es de su pueblo. Incluso el mismo Abraham le pregunta al Señor: ¿castigarás tú al justo con el impío? Usted puede decirle al Señor eso: Señor, estoy pasando por una situación muy difícil, pero yo soy tu hijo. Porque yo creo que hay gente a la cual el diablo le ha venido a susurrar, así como cuando fue a tentar al Señor Jesús: si eres hijo de Dios. Y a algunos les ha estado diciendo: si usted es hijo de Dios, ¿por qué le está pasando lo que le está pasando? Si usted es hijo de Dios, ¿por qué la situación que está viviendo en esa relación? Si usted es hijo de Dios, ¿por qué su familia? ¿Por qué su hogar? ¿Por qué su trabajo? ¿Por qué su salud? Glorificado es el nombre del Señor. Pero ¿sabe qué? Nosotros no tenemos por qué ponernos a decirle a Satanás cosas para demostrar. No, a Satanás lo que hay que citarle es la palabra del Señor. Y al Señor Jesús, a Él es que tenemos que adorar. Aleluya, glorificado es el nombre del Señor. Bueno, sigamos revisando la casa.
La casa de un hijo de Dios debe estar fundada sobre la roca. Mateo 7, versículo 24. Mateo 7, 24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, diga, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos. Aquí yo veo, la lluvia viene ¿de dónde? ¿De dónde viene la lluvia? De arriba. Los ríos están abajo y los vientos vienen de los lados. ¿Sabe qué nos está hablando el Señor? Cuando usted está fundado sobre la roca, no importa de dónde venga el problema, de arriba, de al lado, de abajo. Dice: vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. O sea, al que la construye sobre la roca y el que la construye sobre la arena, a los dos les vienen problemas. No piense que porque usted hace rapidito sobre la arena no va a tener problema. A los dos le vinieron los mismos ríos, la lluvia, los vientos. Dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Ahora bien, la clave no estaba solamente en oír, la clave no estaba solamente en leer, la clave no está solamente en saber, la clave está en hacer conforme a lo que hemos oído. Glorificado es el Señor. ¿Cuántas cosas sé que no hago? ¿Cuántas cosas leo que no hago? ¿Cuántas cosas oigo que no hago? Y aún, como dice el apóstol en el Nuevo Testamento, en una de sus cartas, ¿cuántas cosas predico que no hago? Glorificado es el nombre del Señor. Y al primero que le estoy hablando es a mí. Porque muchas veces usted y yo todos hemos vivido eso, que el Señor, usted dice: Señor, tengo una tristeza, una agonía, y luego jueves de evangelización con el pastor. Sale usted a la calle y se encuentra una persona en la calle. Entréguele a su vida a Cristo y va a recibir el gozo de la salvación. Y luego usted se va de ahí y se pregunta: oiga, yo sí tengo el gozo de la salvación. ¿Qué pasó con el gozo de la salvación mío? Entonces no se trata solamente de oír la palabra, sino de oírla y procurar cómo hago para que sea una realidad. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Préstele atención a esto: hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Eso nos está hablando de una formación. La mayoría de personas creen que es pasar al frente, hacer una oración, repetirla y decir: Jesús, entra a mi vida, y ya. Pero ese es el primer paso, como dice nuestro pastor a los amigos. Este es el comienzo de una gran bendición. ¿Qué sigue? Comer la palabra. Hay que estar ahí para que hagamos. Mire que dice: tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar
atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O como dice el apóstol Pablo en otra parte, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Yo pensaba que solamente era pasar al frente y decir unas palabras. No, ese es el principio. Pero tiene que formarse la mentalidad de Cristo, la forma de pensar de Cristo en mí. Salmo 119, versículo 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Versículo 105, el más famoso: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces la pregunta es: ¿usted quiere tener el fundamento de la roca que es Cristo? ¿Qué necesitamos? Una casa llena de la palabra. Ya les dije lo que dicen en Juan capítulo 1 versículo 1: en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado. ¿Quién es la palabra? Cristo. Y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Cuando el Padre dijo: sea la luz, cuando él decía, la palabra del Padre era Cristo. Glorificado es el nombre del Señor. Hechos 17 versículo 11 nos muestra otra característica importante de aquellos que tienen como fundamento la roca, que es Cristo, que es la palabra. Hechos 17, 11 dice: los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica. Usted lo puede leer en la versión 60. Y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Esa es la mentalidad de los de Berea. Y esa es la mentalidad que usted y yo debemos tener como los de Berea. No solamente porque el pastor se lo predique aquí, sino que usted va y mira en su casa en la Biblia y usted dice: todo lo que el pastor dijo, lo dijo por la palabra. Porque imagínese que cualquiera de nosotros nos subiéramos aquí al altar y saliéramos con un mensaje, como dice por allí en una de las cartas, fábulas, historietas, genealogías interminables y cosas que nos inventáramos para hablarles a ustedes y usted se fuera convencido de algo que no está en la palabra. Entonces los de Berea, Pablo y Silas les enseñaban y ellos oían con entusiasmo. No es que no se oiga con entusiasmo. ¿Cuántos están entusiasmados? ¿Cuántos cuando oyen la palabra se entusiasman? Pero luego en sus casas, dice, examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas les enseñaban la verdad. Y yo creo que Pablo y Silas no se molestaban, porque no hay nada más bonito que uno ver que la gente no tragó entero, sino que van y escudriña. La palabra, estar sobre la roca, es un fundamento que nos va a ayudar, hermano, para rechazar toda tentación, como dijo el Señor Jesucristo cuando vino Satanás a tentarle: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y por eso fue que Satanás tuvo que huir, porque el Señor no le respondía con pensamientos humanos, el Señor le respondía con la palabra. Y usted y yo le podemos responder al diablo, a la crisis, a la enfermedad, a los problemas, no con nuestros pensamientos humanos, o peor aún con pensamientos que es Satanás el que está tirando esos dardos malignos de fuego a nuestra mente, sino que podemos responder por la palabra.
Glorificado es el nombre del Señor, porque somos edificio de Dios, somos templos del Dios vivo, somos casas fundamentadas sobre la roca que es Cristo y que es su palabra. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, una casa que está fundamentada en Cristo y en su palabra se limpia, se limpia, se limpia, se limpia. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Entonces ya vimos uno de los requisitos con los cuales estábamos revisando. ¿Cuál casa? La mía, la sangre. Y ahora estábamos mirando el fundamento, que era la palabra Cristo. Ahora sigamos revisando la casa, mi hermano. La casa de un hijo de Dios debe estar ocupada por Él. ¿Ocupada por quién? Por el Señor. ¿Somos templos de quién? ¿De Belial o del Señor? Mateo 12, versículo 43. Mateo 12, 43. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Reposo significa descanso. Ya en alguna oportunidad les dije que cuando echamos fuera los demonios de un cuerpo, los demonios se cansan. Por eso buscan reposo, porque ellos se meten en los cuerpos de la gente para fortalecerse. ¿Cómo se fortalecen los demonios? A través del pecado. Por eso una persona que tiene demonios practica tanto pecado, porque el demonio se fortalece si la persona practica más el pecado. Inclusive usted se va a dar cuenta que hay personas que practican pecados que usted dice: esto no tiene sentido. O sea, ¿qué gracia le ve a ese pecado? ¿No le ha pasado a usted que oye de un pecado o de un vicio o de una práctica que usted dice: pero qué asquerosidad, qué le puede ver el de bonito, de rico, de satisfactorio a esto? Muchas veces ignoramos que ni siquiera ya es la persona, sino tanto los demonios que han entrado en esa persona, que llega a caer en cosas extremadamente bajas e indignas. Y usted dice: pero ¿qué saca esa persona con esa práctica? Si es desagradable, pero realmente dentro de esa persona hay un demonio fortaleciéndose a través del pecado. Pero cuando viene el dedo de Dios, como dice la Escritura: si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Cuando echamos fuera ese demonio de ese cuerpo, ese demonio se debilita y empieza a buscar descanso, reposo, porque el demonio, para practicar el pecado, usa los cuerpos. Para poder practicar el adulterio, la fornicación, la drogadicción, no puede el espíritu consumir la cocaína, no puede el espíritu ejecutar el pecado, entonces tiene que hacerlo a través de un cuerpo. Gloria al nombre del Señor. Es como si tuviéramos en otra oportunidad un mensaje: la lucha por un cuerpo, porque el Espíritu Santo quiere venir a llenar tu cuerpo, pero el diablo y los demonios también quieren llenar tu cuerpo. Por eso el Señor nos dice que nos apartemos del pecado, para que no haya puertas abiertas a la entrada de demonios, sino que por el contrario el Espíritu de Dios tenga total libertad en nuestra casa.
Cuando el espíritu inmundo sale y no encuentra reposo, entonces él dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla como desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Por eso no se trata solamente de estar trayendo gente aquí para que les hagamos liberación, sino que se trata de que la persona entienda el compromiso. No se trata solamente de que usted le eche fuera un demonio hoy y la persona se vaya otra vez a vivir con la que no es su esposa, a tomar cerveza y a consumir esto y a consumir lo otro, y luego al otro día llegue con más demonios. Entonces ahora no hay que sacar 1 sino 8. No sé si me estoy explicando, porque estamos haciendo prácticamente doble trabajo. La clave está en que cuando el espíritu vuelve, encuentra que la casa está desocupada. Aunque la barrieron y la adornaron, está desocupada. Entonces su tarea, su responsabilidad, mi responsabilidad es que llenemos la casa con la presencia de Dios, con la palabra de Dios, con la unción del Espíritu Santo, que nos llenemos de Dios, para que cuando el espíritu inmundo que fue echado fuera quiera volver a entrar, encuentre una barrera, encuentre oración, encuentre ayuno, encuentre vigilia, encuentre alabanza, encuentre adoración, encuentre obediencia, encuentre más de Dios, encuentre aceite y unción del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 6:14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial. Belial era un demonio, un espíritu o un dios de aquella época, comparado a lo que llamaríamos hoy Satanás. Y él está diciendo: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templos del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces su cuerpo, esa casa, ese templo debe ser templo de Dios, del Dios viviente, y no debe haber lugar para Cristo y Belial. Es decir, no debe tener una habitación para Cristo y otra habitación para la pornografía, una habitación para Cristo y otra habitación para la mentira, una habitación para Cristo y otra habitación para el odio, una habitación para Cristo y otra para el rencor, una para Cristo y otro para quizás el rechazo, la humillación, el orgullo o cualquier cosa que Satanás quiere que esté en su cuerpo, en su vida, en su mente, en su alma. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cuántos están esperando el día de la redención? Hay un día de la redención en la cual seremos arrebatados y nuestro cuerpo, si usted quizás ya ha partido, pero su cuerpo queda aquí, pues resucitará y será revestido de gloria. Pero hay, así como hablamos el sello de la sangre, también hay un sello del Espíritu. Así como en la Escritura, en el Antiguo Testamento, encontramos la unción de la sangre que ponían sobre los leprosos. La unción de la sangre, le juntaban sangre a los leprosos. Así también había un ungimiento de aceite. Y cuando la Biblia dice que tenemos el sello para el día de la redención, muchas de las personas cuando leen u oyen acerca de esto solamente pensamos
en una marca, porque un sello puede ser una marca, pero realmente también en la Biblia nos habla en el libro de Apocalipsis que había un librito que tenía, ¿cuántos? ¿Qué tenía? 7 sellos. Y los sellos de los que habla ahí no eran marcas, sino sellos de sellar, de cerrar. Entonces, por ejemplo, los que tienen una botella de agua por allí, cuando usted compra la botella de agua en la tienda, usted la compra y se fija que cuando usted destape la botella, esté sellada. ¿Por qué? Si no está sellada, de pronto el señor de la tienda, antes de vendérsela, tomó un poquitico, la cerró y luego usted fue y la compró y se la entregó, y usted tomando agua limpia. Entonces, el Espíritu Santo dice aquí que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. Es decir, la garantía, así como la botella está sellada para que no entre, y si se quita el sello, ahí sí puede entrar, pero ya no va a sonar cuando lo destapen y el cliente no la va a querer comprar. De la misma manera, nosotros fuimos sellados, y la Escritura también dice que son las arras del Espíritu, o sea, la compraventa o con lo que usted pisa el negocio, es el sello del Espíritu sobre la vida suya. Cuando el Padre mande a decir, bueno, suenen la trompeta, la forma en la que se va a saber quiénes se van son los que tengan el sello del Espíritu. Todo aquel que cree en Jesucristo recibe el sello del Espíritu. Efesios 1, versículo 13 y 14, lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Y esto mismo sucede con ustedes. Oyeron el mensaje de la verdad, o sea, las buenas noticias de su salvación, y creyeron en Cristo. Por medio de él, Dios les puso el sello del Espíritu que había prometido. El Espíritu es un adelanto, o sea, unas arras, como dice ahí en Efesios 1:14. El Espíritu es un adelanto que se nos da como garantía de que recibiremos lo que Dios prometió. La promesa de Dios llegará cuando se complete nuestra liberación, para que alabemos a Dios por su grandeza. O sea, cuando usted quiere comprar esa casa, pero todavía no puede dar el dinero completo, entonces usted entrega las arras como garantía para el día, para que no le vayan a vender la casa. Asimismo, es el sello del Espíritu, el cual fue dado cuando creímos en Cristo. Es la garantía de que cuando llegue el día del arrebatamiento nos vamos. ¿Cuántos se van? ¿Cuántos se van? ¡Aleluya! Ahora, Salmo 23, y con esto ya voy llegando al final. Salmo 23, versículo 5. Esta es la última cita bíblica que tenemos aquí. Salmo 23, 5 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Punto y coma. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El contexto en el cual está hablando el salmista aquí es de el pastor y las ovejas. Y dice: unges mi cabeza con aceite. Una de las razones por las cuales se ungía con aceite la cabeza de las ovejas una de las razones es que las ovejas les gustaba hacer esto. Ustedes han visto ovejitas que se viene una y la otra y ¡pah! ¿Sí han visto? O sea, se dan golpes en la cabeza una oveja con la otra. ¿Cuántos han visto ovejas así en las iglesias? ¿Sí han visto ovejas que se dan en la cabeza con otras? Eso no es así, así no es que se dice. Y ¡pah!
Entonces, ¿sabe qué hace el pastor? Unge las cabezas con aceite para que cuando las ovejas se resbalan. Y otra de las razones por la cual se unge con aceite, con el aceite que representa la unción del Espíritu Santo, es porque hay unos moscos, unos insectos que se quieren meter en la nariz de las ovejas. Y esos insectos, cuando se meten por la nariz, causan locura a las ovejas. Entonces, usted como creyente también se da cuenta cuando en medio de la congregación de repente aparece una oveja y usted dice, pero está como loca. Es porque se le metió un mosquito por la nariz. ¿Cuántos alaban a Dios? Belcebú significa príncipe de las moscas o príncipe de los demonios. Ya lo dije la otra vez, que cuando usted estaba comiendo y venían las moscas a molestar y usted les hacía así, ellas daban la vuelta y se paraban por allí y hacen así. ¿Sí ha visto? Hacen así. Yo no lo podía creer, pero cuando hacen así. Así son los demonios, dan la vuelta, hacen así y esperan. Y otra vez. Por eso es que usted reprende y reprende y reprende y vuelven. Ellos son insistentes y perseverantes. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. O sea, estoy lleno de la unción del Espíritu. Porque cuando los insectos se quieren meter en la nariz de la oveja, pues nariz no sería la palabra. No sé cómo sería la palabra técnica si hay un veterinario aquí, pero usted me entiende, amén. Que estamos haciendo el paralelo con usted que sí tiene nariz. Cuando el insecto se quiere meter, de repente se encuentra con algo que no le gusta. Y aquello que no le gusta es la unción del Espíritu Santo. El diablo, los demonios, los principados y las potestades no le gusta la unción del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque no hay espíritu más poderoso que el Espíritu de Dios. No hay María Leonza más poderosa que el Espíritu Santo. No hay indio Huacaipuro más poderoso que el Espíritu Santo. No hay negro Felipe más poderoso que el Espíritu Santo. No hay santería, ni religión yoruba, ni invocación de demonios, ni candomblé, ni cualquier ritual que tenga más poder que la unción del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué es lo más bueno? Que esa unción del Espíritu Santo ahora mismo, hoy mismo, en este lugar está disponible para usted, para mí, para todo aquel que crea esa palabra que dice: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos, pero se lo voy a cambiar porque algunos cuando leen vuestros hijos dicen, oh, será en aquel tiempo. No, se lo voy a decir aquí en criollo: sus hijos, sus hijas profetizarán. Algunos como que no lo creen. Sus hijos, sus hijas profetizarán. Los jóvenes de la iglesia verán visiones. Los ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre el hermano y la hermana más sencilla de la iglesia
como dice ahí, los siervos y las siervas, los que en Israel no merecían nada, pero que hoy en día podríamos decir, aquel más sencillo o más sencilla, que todos los demás podrían decir, él no merece nada, a él Dios no le puede dar nada, con él Dios no puede hacer nada. Sobre ellos derramaré de mi espíritu en aquella hora y profetizarán. Si usted cree esa palabra, póngase en pie en esta hora. Gracias, Padre, por tu palabra. Te ruego en esta hora que cada uno de nosotros podamos tener la señal de la sangre. Podamos tener, Señor, la señal. Podamos tener el fundamento. Podamos tener, Señor, la roca inconmovible como fundamento. Podamos tener, Señor, la unción del Espíritu. ¿Cuántos quieren la unción del Espíritu? Levanten sus manos todos los que quieren la unción del Espíritu.